Me llamo Rosa. Tengo 75 años. Vivo sola en un rincón tranquilo de Guadalajara. Esta casa alguna vez estuvo llena de risas, de pasitos corriendo, de sonidos de cuchillos y sartenes por las mañanas mientras yo preparaba el desayuno. Ahora, lo que más se escucha es el viento colándose por las ventanas, el tic-tac del reloj y la televisión que dejo encendida solo para sentir que hay alguien más, aunque en realidad ni la estoy viendo. Mi esposo Antonio falleció hace ya 10 años. Nos casamos cuando yo tenía 18, jovencita, sin entender muy bien lo que era el matrimonio. Pero él era un hombre bueno, trabajador, y cada domingo horneaba pan dulce con tanto cariño. Murió de cáncer de pulmón, aunque nunca fumó. Siempre digo en broma, él se tragó todas las penas del mundo. Y ahora, al recordarlo, creo que no era tan broma después de todo. Mi hijo, Mauricio, vive con su familia en Monterrey. A veces me llama por videollamada más que nada para presumirme a los nietos bailando o haciendo tarea. No le reprocho nada. Los hijos tienen que hacer su vida. Yo ya tuve la mía. Y ahora me toca aprender a estar conmigo. Vivir sola puede ser un regalo, si sabes cómo vivirlo. La vejez no es el final, es otro comienzo. Uno más silencioso, más profundo y, si lo permites, más sabio. Si estás escuchando estas palabras, quédate conmigo hasta el final de este video. Tal vez, entre cada frase sincera, tú también encuentres un poquito de calma, de dignidad, no porque alguien más te lo reconozca, sino porque tú lo mereces. Y como siempre, si esta historia toca tu corazón, déjame un me gusta, como un pequeño apretón en el hombro que me diga, te escucho, Rosa. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia que abraza el alma. Y cuéntame desde dónde me estás escuchando, me encanta saber quién me acompaña del otro lado. A continuación, te comparto 11 aprendizajes que me regaló la vida viviendo sola. Estoy segura de que alguno de ellos también es para ti. El primero, no fue una gran tormenta, ni un terremoto. Solo fue una mañana cualquiera, con el cielo un poco gris y las tejas del techo goteando despacito por la lluvia de la noche anterior. Me levanté como siempre, con la bata de franela que Antonio me compró hace muchos años, la única que todavía me queda bien, y caminé descalza al baño, medio dormida, como si mis pies supieran el camino por sí solos. Pero esa mañana no lo sabían. Pisé mal, o mejor dicho, pisé justo donde no debía, una gotita de agua que no vi sobre la cerámica fría. El pie resbaló hacia adelante, el otro no tuvo tiempo de reaccionar, y el mundo se me vino encima. Caí de lado. Escuché un crack seco en la cadera, aunque por suerte no fue fractura, solo un moretón grande, como una tortilla. Me quedé ahí, en el piso del baño, sin poder moverme por unos minutos que parecieron horas. Lo primero que pensé no fue el dolor. Fue, si no puedo levantarme, ¿quién va a saber? No tengo botón de emergencia. No uso esos aparatos modernos. Y mi celular estaba en la cocina, al lado del frasco de café. Intenté arrastrarme. El suelo estaba helado. Cada centímetro dolía. Me tardé casi 40 minutos en llegar al pasillo. Y ahí, grité. No muy fuerte, pero lo suficiente para que doña Carmela, la vecina, viniera a tocar la puerta. Gracias a Dios, la puerta no estaba cerrada con llave. Ella entró, me encontró ahí, empapada de sudor, con la bata torcida y la mirada ida. Llamó a su hija, me ayudaron a levantarme y me llevaron al médico. No fue nada grave, dijeron, pero para mí fue un antes y un después. Ese baño, mi baño, donde tantas veces me he maquillado, llorado, lavado las manos antes de hacer tamales, se volvió de pronto un campo minado. Me sentí torpe, me sentí vieja, me sentí vulnerable, pero también me sentí terca, porque yo sabía, en el fondo, que esa caída no fue por mala suerte. Fue por no aceptar que mi cuerpo ya no es el de antes. No era la primera señal. Un mes antes me había tambaleado bajando el escalón del porche. Me salvé de caer porque me agarré del marco de la puerta.
Ese día pensé, tengo que hacer algo, pero no lo hice. Lo dejé pasar, como muchas veces dejamos pasar lo urgente disfrazado de detalle. Volver del médico fue extraño. Caminaba más lento. Me sentía como si alguien me hubiera quitado años de encima, pero no de experiencia, sino de fuerza. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía otra vez el golpe, el miedo, el frío del azulejo en mi espalda. Pensé en Antonio, en cómo él revisaba el calentador del baño cada mes, por precaución, en cómo me decía, el peligro no grita, Rosa. Se esconde en los rincones. Tenía razón. Después de eso, puse una barra de apoyo en la regadera. Compré tapetes antiderrapantes. Y le pedí a Mauricio que me ayudara a instalar una lámpara de sensor de movimiento para el pasillo. No me gusta depender de nadie, pero tampoco quiero volver a sentir el frío del piso mientras me pregunto si así será el final. Durante los días siguientes descubrí otra cosa. El miedo no se va solo con el tiempo, se va con acción. Cada pequeño cambio en la casa era como acariciar mi propia dignidad. No lo hacía por debilidad, lo hacía por sabiduría. Porque el hogar, ese lugar donde uno cree estar más seguro, puede volverse peligroso en silencio. Y también porque vivir sola no significa vivir desprotegida. A veces, cuidarse no es bonito, ni cómodo, ni fácil, pero es necesario. Como decía mi abuela, más vale poner un fierro a tiempo que una silla de ruedas tarde. Hoy, cada vez que entro al baño, no me siento menos mujer por tener una barra de apoyo. Me siento más sabia, me siento viva y, sobre todo, me siento en paz de haber escuchado a tiempo lo que mi cuerpo trataba de decirme desde hace rato. Después de aquella caída, empecé a mirar mi casa con otros ojos. Cada rincón escondía un peligro, pero también una posible solución. Una tarde cualquiera, mientras preparaba un arroz con leche, sonó mi celular. Número desconocido. Contesté porque algo en mi corazón me dijo que era importante. «Abuela Rosa», dijo una voz temblorosa. «Soy David, tu nieto». Me congelé. David tiene 8 años. No tiene celular, pero esa voz sonaba tan asustada, tan real. Tu papá y mamá tuvieron un accidente. Estoy en el hospital. Necesito que me ayudes. Me pasaron el teléfono. Pero no le digas a nadie, por favor, abuela. Necesito dinero para la operación. Mi corazón se fue al suelo. No pensé, no pregunté, solo temblaba. Colgué. Minutos después, otro hombre llamó. Se hizo pasar por un doctor. Me habló con términos médicos que apenas entendí. Urgente, costoso, vital. Me dieron un número de cuenta. Y sin dudar, fui al Oexio más cercano. Transferí casi todos mis ahorros. Era dinero que guardaba para mis medicinas del mes, para mi despensa, para ese capricho de comprarme una nueva silla para el jardín. Cuando volví a casa, no podía dejar de llorar. Estaba nerviosa, confundida, vacía. Esa noche, llamé a Mauricio. Me contestó con voz tranquila. Estaban en casa, todos bien. David estaba haciendo la tarea. Ahí lo supe. Había sido víctima de una estafa. Me robaron. No solo el dinero, también la confianza. Me sentí tonta, vieja, ingenua. ¿Cómo pude creerles? Pero luego entendí algo. No fue debilidad, fue amor. Cuando uno ama, uno cree. Cuando una abuela escucha que su nieto está en peligro, no piensa, corre. Y ellos, los que estafan, lo saben. Saben que jugamos con el corazón abierto. Saben que los mayores estamos más solos, más sensibles. Y se aprovechan. Al día siguiente, doña Carmela me dijo que a su prima también le pasó. Y luego supe que somos miles, que hay redes enteras dedicadas a engañar a adultos mayores, con historias de nietos, de premios falsos, de bancos, de deudas, cada mentira disfrazada de urgencia. Desde ese día, cambié algunas cosas. Ahora, si me llaman de un número desconocido, no contesto. Si me dicen que algo pasó, llamo yo misma. Si me piden dinero, primero hablo con Mauricio.
y escribí una nota en la puerta del refrigerador que dice: no tomes decisiones con el corazón acelerado. No recuperé ese dinero, pero recuperé algo más valioso: el derecho a protegerme. Y si tú, que me estás leyendo, vives solo como yo, recuerda esto: el amor no debe cegarte. La urgencia rara vez es real. Y tú tienes derecho a dudar, a verificar, a cuidar lo que tanto te costó construir. Porque aunque vivamos solos, no estamos solos. Y hay voces falsas que suenan muy parecidas al amor, pero solo quieren vaciarnos el alma. Pero hacer listas no llenaba el vacío. Había algo que ni los recordatorios ni las rutinas podían tapar: el silencio. No fue intencional, no fue tristeza ni enojo, solo pasó. Un día, terminé de lavar los trastes, me senté en mi sillón favorito, puse la radio bajito y ahí me quedé, sin hacer llamadas, sin salir, sin recibir visitas, sin escuchar otra voz que no fuera la mía. Pasaron 1, 2, 3 días, y cuando me di cuenta, ya había pasado una semana entera sin hablar con nadie. Nadie me había llamado, yo no había marcado a nadie. La casa, el patio, la cocina, todos los rincones parecían respetar ese silencio, como si tampoco quisieran interrumpirme. El silencio tenía su propio ritmo, como un animal dormido que no quieres despertar. Al cuarto día, mi voz sonaba rara. Me escuché decir buenos días al espejo, y sonaba lejana, como prestada, como si la hubiera guardado en una caja durante años. Me asusté. Me quedé pensando en lo fácil que es desaparecer sin darnos cuenta. No físicamente, sino socialmente, emocionalmente. Desaparecer en vida. Esa noche me senté en la cama con la luz apagada y el abanico zumbando en el techo. Pensé en mis hermanos, en mis amigas del mercado, en Mauricio. Recordé los domingos en los que mi casa estaba llena. Antonio en la parrilla, los niños corriendo con los calcetines sucios, yo en la cocina, gritando nombres mientras servía arroz y tortillas calientes. Todo era bullicio, carcajadas, cucharas que se caían, puertas que se abrían, manos que se tocaban. Y ahora, el único sonido era el de la cuchara chocando con mi taza de té. Cada trago era como decirle al universo: todavía estoy aquí. ¿Alguien lo nota? Pensé en cómo, poco a poco, había dejado de contestar mensajes, de escribir postales, de hacer llamadas de domingo. No porque no los quisiera, sino porque, de alguna forma, sentía que ya no tenía mucho que decir, que mi voz ya no era necesaria, que nadie esperaba escucharla. Y entonces me di cuenta de algo peor. Yo misma había dejado de esperarme, de buscarme, de provocarme curiosidad. El silencio, cuando es demasiado largo, se convierte en sombra. Y esa sombra empieza a meterse en el pecho, en los huesos, en la voluntad. Ya no haces café con ganas. Ya no pones tu blusa favorita. Ya no abres la ventana por la mañana. Porque, ¿para qué? Pero ese ¿para qué? Es una semilla peligrosa. Una que, si no la arrancas a tiempo, echa raíces. Al día siguiente, me obligué a llamar a alguien. No fue Mauricio, ni Carmela. Fue una señora de la iglesia a la que le compraba velas. No tenía un gran motivo. Solo le pregunté cómo estaba. Y ella, sorprendida, habló por 20 minutos sin parar. Me contó de su nieta, de un pastel que se le quemó, de una vecina nueva que no saluda. Nada extraordinario, pero su voz me tocó como un soplo tibio. Al colgar, me di cuenta de que estaba sonriendo. Sin darme cuenta, había encendido una luz. Una pequeñita, sí, pero suficiente. Fue ahí que entendí algo que había olvidado. No necesitas tener algo importante que decir. A veces basta con estar, con decir hola, con escuchar. Desde entonces, me puse una regla sencilla: una voz al día. Una sola conversación por teléfono, en persona, con quien sea, pero diaria. Porque mi corazón no nació para guardarse en una caja.
y porque el alma también se oxida cuando no la usamos. Ahora tengo una lista escrita en el refrigerador. Mi hermana Silvia los lunes, la señora de la verdulería los miércoles, una amiga del pueblo los viernes. A veces no contesta nadie. A veces solo son 3 minutos. Pero en esos minutos existo. Y si tú vives solo como yo, no esperes a sentirte invisible, a sonar tu voz, aunque sea bajito, aunque sea solo para decir, aquí estoy, y tengo ganas de hablar contigo un ratito. Después de una semana sin decir palabra, comprendí que mi voz no solo era sonido, era parte de mi identidad, y no quería perderla. Después de aquella semana de silencio, algo dentro de mí despertó. Empecé a llamar más, a saludar desde la reja, a cruzar 2 o 3 palabras con el panadero, pero en casa seguía comiendo pan. Pan con café por la mañana, pan tostado con un poco de aguacate al mediodía, pan con mantequilla en la noche. 5 días así. No porque no tuviera más comida. El refrigerador tenía huevo, jitomate, espinaca, un poco de pollo, pero no tenía ganas. No tenía ánimo de cocinar solo para mí. Antes, cocinaba con amor. La cocina era mi templo. Preparar enchiladas para Antonio, sopas de lentejas para Mauricio, arroz con leche para los nietos, todo tenía sentido. Pero ahora, ¿para qué? Un mediodía, mientras partía un bolillo viejo y lo mojaba en café recalentado, me quedé viendo la mesa. Había migas, servilletas arrugadas, una vela derretida a medias. Y sentí una tristeza honda, no por la comida, sino por mí, por la mujer que había dejado de cuidarse, por la rosa que ya no se trataba con cariño. Ese día no comí pan. Herví agua, piqué cebolla, encendí el comal. Preparé una sopa sencilla de fideo. Le puse caldito de pollo, un diente de ajo, un toque de orégano. La casa empezó a oler a hogar, a memoria, a mamá. Me senté frente al plato humeante, me puse el mantel bonito y recé en voz baja. Gracias, Señor, por esta comida y por el valor de volver a quererme. Desde entonces, no cocino como antes, claro. No hago banquetes. Pero cada 2 días preparo algo con intención, con respeto. Un huevito revuelto con calabaza, un arroz con verduras, una ensalada con limón y sal. Nada complicado, pero suficiente para decirme a mí misma, Rosa, tú mereces algo más que pan seco. Y ahora, cuando me cruzo con alguien mayor que vive solo y me dice, yo casi no cocino, ¿para qué? Yo le sonrío suave y pienso, ¿para qué? Para ti, querido, porque tú lo vales. Volver a hablar con otros me recordó algo más. También necesitaba hablar con lo invisible, con lo que está más allá, con mi fe. Cocinar otra vez me devolvió algo que no sabía que había perdido, el ritmo. La costumbre de preparar, servir, saborear, me ayudó a marcar el día. Pero había otra parte de mi rutina que seguía desordenada. Mis medicinas. Tengo la presión alta desde hace años. Nada grave, pero sí constante. Tomo una pastilla cada mañana. Bueno, se supone que debo tomarla, pero cuando vives solo y nadie te lo recuerda, es fácil decir, hoy me siento bien, no pasa nada si la dejo. Y así fue. Una mañana me distraje cocinando, la pastilla quedó en su cajita. Al día siguiente, lo mismo. Y al tercero, simplemente lo olvidé. No fue hasta el cuarto día que lo sentí. Me levanté con un zumbido en los oídos, la vista nublada y un cansancio que me arrastraba. Me senté en la cama, esperé, tomé agua, pero no mejoré. Y ahí estaba yo, una vez más, sola con mi cuerpo diciendo, ¿por qué me dejas para después? Tomé la pastilla tarde, sí, pero ya era tarde. El cuerpo, como el alma, necesita constancia. No basta con recordar de vez en cuando. Hay que cuidar todos los días, no solo cuando duele. Llamé a Carmela. Me acompañó al médico. La presión estaba por las nubes. Nada irreversible, pero me regañaron como si fuera una niña. Y en el fondo tenían razón.
No puedo exigirme vivir con fuerza si no me trato con disciplina. No puedo esperar lucidez si no escucho a mi cuerpo. Desde ese día, hice algo que cambió todo. Pegué una hoja grande en la puerta del refrigerador, con un cuadrito por cada día del mes. Cada mañana, al tomar la pastilla, marco con una cruz. Es mi forma de decir, hoy también me elegí, hoy también me cuidé. No es solo una medicina, es un acto de amor propio, porque mi salud no es un favor que me hace el destino. Es una responsabilidad que llevo conmigo hasta el último aliento. Y así como volví a cocinar para mí, también volví a cuidarme por mí. Porque aunque viva sola, aún tengo a alguien muy importante conmigo. Joe, la fe me dio consuelo, sí, pero los días seguían largos y muchos amanecían sin propósito. Después de organizar mis medicinas, empecé a sentirme un poco más segura. Mis comidas eran sencillas pero nutritivas. Mi cuerpo, aunque lento, respondía con menos quejas. Y sin embargo, algo faltaba. Las mañanas eran lo más difícil. Despertaba temprano, como siempre, con el canto de los pájaros y la luz colándose entre las cortinas. Pero en lugar de levantarme con ganas, me quedaba en la cama, mirando al techo, preguntándome, ¿y ahora qué? No tenía que preparar el desayuno para nadie. No tenía que salir a trabajar, ni cuidar a un nieto, ni arreglarme para ir a misa. El día estaba ahí, pero sin forma, sin dirección. Un martes, después de desayunar mi pan con queso y tomar mi pastilla, me senté en la sala y me quedé viendo el reloj por casi media hora. No pensé en nada, solo lo miraba girar. Los minutos caían como hojas secas, sin hacer ruido. Ni siquiera abrí la ventana. No barrí, no hablé, no hice nada. A las 10:30, me di cuenta de que todavía tenía la bata puesta. Pensé en cambiarme, pero no vi el motivo. Me dije, ¿para quién? A las 12 calenté lo mismo de siempre. Ni siquiera me senté en la mesa. Comí de pie, frente al microondas. El silencio de la cocina pesaba más que el plato. Me sentí invisible, como si el mundo siguiera girando, pero yo ya no estuviera invitada. A las 2 de la tarde, vi televisión sin prestar atención. Imágenes iban y venían, pero no recuerdo nada de lo que dijeron. Era como estar en una habitación sin ventanas. A las 5, el sol ya comenzaba a bajar. Y fue ahí cuando algo dentro de mí se quebró. No era tristeza, exactamente. Era una especie de vacío. Una sensación de ser sombra dentro de mi propia casa. Como si yo misma me estuviera desdibujando poco a poco. Como si no dejar rastro también fuera una forma de morir. Me levanté de golpe. Abrí el cajón de la mesita donde guardo papeles viejos. Ahí estaba. Una libreta antigua, con tapas dobladas y hojas amarillentas. De esas que uno guarda por si acaso. Me senté. Y en la primera hoja escribí: cosas que quiero hacer esta semana. No grandes planes. Cosas pequeñas. Regar las plantas. Escribirle una carta a mi nieta. Leer un capítulo de ese libro de cocina que nunca terminé. Volver a poner agua en el altar de San Judas. Peinarme y ponerme aretes aunque no vaya a salir. Al día siguiente, al despertar, lo primero que hice fue leer esa lista. Y algo curioso pasó. Tenía un motivo para levantarme. Tenía una tarea, una cita conmigo misma. No era gran cosa, pero era algo. Lavé mi cara. Me puse una blusa decente. Me hice un café más bonito. Regué las plantas. Puse la carta en el buzón. Y me sentí acompañada. No por alguien más, sino por mí. Con el tiempo, esas pequeñas metas se convirtieron en rituales. Escribir un par de líneas cada noche sobre lo que agradezco. Llamar los miércoles a una amiga. Poner música los sábados mientras limpio la cocina. Encender una vela los viernes al anochecer. No me volví una mujer ocupada, pero sí una mujer más viva. Y entendí, al fin, que el propósito no tiene que ser enorme, no tiene que cambiar el mundo. Solo tiene que recordarte que aún estás aquí, que aún puedes crear, cuidar, reír, llorar, y que tu presencia tiene sentido.
Porque aunque nadie más lo vea, tú sí puedes saberlo. Cada día que se llena de intención es un día ganado. Llenar mis días con pequeñas tareas me ayudó, pero había emociones que seguían ahí, esperando su momento para salir. Tener pequeñas metas diarias me devolvió estructura, pero también, sin darme cuenta, me metió en un ritmo peligroso, el de querer hacerlo todo sola. No quería molestar a nadie. No quería que me vieran como una anciana débil. No quería depender. Así que comencé a mover muebles por mí misma, a cargar garrafones de agua, a limpiar las ventanas altas subiéndome a un banquito inestable. Hasta que un día, el cuerpo dijo, basta. Era domingo. Tenía planeado mover una maceta grande del patio. Pesaba más que yo recordaba, pero igual la jalé. Di un mal paso. Sentí un tirón en la espalda y un mareo instantáneo. Me quedé sentada en el suelo, frente a esa maceta terca, apretando los dientes. No lloré del dolor. Lloré de rabia, de cansancio, de esa necesidad absurda de demostrar que puedo con todo cuando claramente ya no puedo. Esa tarde Carmela vino a visitarme. Me encontró con una bolsa de agua caliente en la cintura y cara de todo bien, pero ella no me creyó. Se sentó, me miró con esa dulzura de hermana mayor y dijo algo que no olvidaré. Rosa, no es valiente quien lo hace todo sola. Es valiente quien sabe pedir ayuda a tiempo. Me rompí en silencio, porque tenía razón. Había convertido la independencia en un peso. Había confundido fortaleza con orgullo. Había cerrado la puerta del corazón por miedo a incomodar, y me estaba quedando atrapada adentro. Desde ese día, empecé a hacer una lista diferente. Una lista de cosas que sí puedo pedir. Que Mauricio me traiga el garrafón. Que el vecino me ayude a cambiar el foco. Que Carmela me acompañe al mercado el primer lunes del mes. Al principio me costó. Me sentía culpable. Pero poco a poco entendí que pedir ayuda no es rendirse. Es reconocer que aún tengo gente que me quiere. Que no estoy tan sola como creo. Que si abro la puerta un poco, la vida también entra. Y lo más bonito, cuando permites que otros te ayuden, también les das algo. La oportunidad de sentirse útiles, de servir, de acompañar. Ahora, cuando alguien me pregunta si necesito algo, ya no digo no, gracias, por reflejo. Me detengo, respiro. Y si lo necesito, digo, sí, gracias. Me vendría bien, porque la carga no siempre es lo que se lleva en los brazos. A veces, la carga más pesada es la de querer demostrar que no se necesita a nadie. Lloré. Y al día siguiente, lo supe, necesitaba abrir algo más que mis emociones. Necesitaba abrir mi casa. Después de aceptar que no podía hacerlo todo sola, mi cuerpo empezó a descansar. Y entonces, con más calma, comencé a ver cosas que antes no veía. No fuera, sino dentro. Dentro de mi casa. La sala tenía polvo en los estantes. Una planta seca en la esquina llevaba semanas sin hojas. Los portarretratos estaban chuecos. La cortina del comedor colgaba con un gancho menos. Pequeños detalles. Cosas que una pasa por alto. Pero ese martes por la tarde, mientras entraba el sol por la ventana, algo me hizo detenerme. Miré el rayo de luz acariciando la mesa y vi las migajas acumuladas, el mantel arrugado, el florero sin flores, y sentí que mi casa estaba diciendo, ¿te das cuenta? Me estás dejando de lado. Y no solo eso, estaba reflejando cómo me sentía por dentro. Porque el hogar, a veces, se convierte en un espejo silencioso del alma. Y aunque vivas sola, aunque nadie más lo vea, tu espacio te habla. Ese día no hice limpieza profunda. No tenía fuerzas. Pero tomé un trapo, sacudí la mesa, enderecé los cuadros, regué la planta aunque no tuviera hojas, y abrí la cortina para dejar que el sol entrara sin timidez. Y algo cambió. No fue la casa. Fui yo. Me sentí menos gris, más despierta, más en mi lugar. A la mañana siguiente, puse música mientras barriendo. Puse una vela en la cocina, esa que huele a canela. Saqué una colcha limpia para el sofá, y por primera vez en meses, me senté ahí con un té caliente,
solo a mirar. Mirar mi casa, mi vida, y agradecer. Porque entendí que no importa cuántas personas viven contigo, lo importante es cómo vive el alma dentro de tus paredes. Desde entonces, todos los viernes hago algo por mi hogar. No por obligación, sino como ofrenda. Porque mantener limpio mi espacio es también cuidar mi corazón. Y si tú, que me lees, sientes que tu casa se ha vuelto pesada, triste o apagada, no hace falta cambiar los muebles. Solo basta con abrir las ventanas, mover una silla, poner una flor y decir, hoy, este lugar es vida otra vez. Abrí la ventana y la vida me respondió, no con palabras, sino con un maullido. Una vez que la casa estuvo más viva, pensé que ya estaba en paz. Pero entonces me di cuenta, el desorden ya no estaba en los muebles, estaba en las horas. Me pasaba algo curioso. No sabía si era martes o jueves. No recordaba si había tomado el té ayer o si fue hace una semana. A veces me sorprendía al ver que era de noche y yo no había salido ni al patio. Los días se me escurrían entre los dedos como agua, lentos, pero al mismo tiempo invisibles. Un jueves quise llamar a Mauricio. Fui a buscar el calendario para ver qué día era y me di cuenta que llevaba más de 2 semanas sin marcar ni una sola casilla. Lo había colgado con ilusión al principio del mes, con números grandes, espacio para anotar visitas, recordatorios, pero se había vuelto parte del muro, como un cuadro más. Y ahí entendí, no basta con ordenar el espacio, hay que ordenar el tiempo, porque cuando vives solo, el tiempo no tiene testigos. No hay alguien que te diga, hoy es lunes, toca barrer, o ya es domingo, vamos a misa. El tiempo se convierte en una línea sin principio ni fin, y eso, tú lo sabes, puede doler. Entonces hice algo sencillo pero poderoso. Tomé un marcador rojo y marqué el día en que estaba. Luego escribí, llamar a Carmela, caminar 15 minutos, ver una película vieja, y al día siguiente volví a marcar. Y así, cada día. No era una agenda estricta, era un ancla, una forma de decirle a mi alma, estamos aquí, y este día vale. Además, comencé a crear rituales. Café con música clásica los miércoles, llamadas a mis hijos los domingos por la tarde, una oración larga los viernes al atardecer, limpiar los vidrios los sábados con agua de romero, rituales pequeños que le daban nombre a los días. Porque entendí que la rutina no es prisión, es estructura, es presencia. Es una forma de resistir el olvido no solo de los demás, sino el olvido de uno mismo. Hoy ya no dejo que el tiempo me pase por encima sin que yo lo mire a los ojos. Porque cada día marcado en ese calendario no es solo una cruz roja, es la prueba de que sigo aquí, que sigo viva, que sigo eligiéndome. Y si tú te sientes perdido entre los días, haz lo mismo. Ponle nombre a tu lunes, dale una canción a tu martes, y conviértete tú mismo en testigo de tu propia existencia, porque nadie más lo hará por ti. Ese gato me enseñó a estar presente, pero fue mi diario quien me enseñó a perdonar. Después de organizar mis días, mi casa, mi cuerpo, faltaba algo, algo que yo no quería mirar directamente, pero que siempre estaba ahí, rondando en silencio: el dinero. No soy rica, pero tampoco me falta. Toda mi vida trabajé duro, cuidé cada peso, evité deudas. Pero después de aquella estafa telefónica, esa que aún me duele recordar, algo cambió en mí. Ya no confiaba en los bancos. Tampoco quería pedir ayuda ni dar explicaciones. Así que guardaba el dinero donde nadie lo viera. Una parte en una vieja caja de galletas, otra bajo la almohada. Y lo peor, gastaba lo menos posible. Por miedo. Miedo a quedarme sin nada. Miedo a no poder pagar una urgencia. Miedo a ser vista como carga. Pero esa forma de guardar era también una forma de esconderme. Un domingo, Mauricio me visitó sin avisar. Me trajo pan dulce y una sonrisa. Mientras tomábamos café, me dijo, «Mamá,
¿Has pensado en qué pasaría si un día te enfermas y nadie sabe dónde tienes tu dinero? Me incomodó. Quise cambiar de tema, pero tenía razón. Esa noche me senté sola en la cama, con la caja de galletas entre las manos. Pensé en todo lo que ese dinero había significado para mí: esfuerzo, orgullo, independencia, pero también soledad. Y entonces entendí algo. Tener miedo de gastar es también una forma de no vivir. Así que empecé a hacer pequeños cambios. Fui al centro comunitario y pregunté por asesoría para adultos mayores. Me ayudaron a abrir una cuenta segura, con alguien de confianza como beneficiario. Anoté mis gastos diarios en una libreta. Y por primera vez puse en mi calendario una cita mensual: revisar finanzas con calma y sin miedo. También me di un pequeño gusto. Mandé a hacer una silla nueva para mi patio, amplia, con brazos de madera y cojín color mostaza. Me senté ahí al atardecer con un libro, un té y un suspiro largo, porque entendí que el dinero, como la casa, como el cuerpo, como el tiempo, no es para guardar en silencio, es para sostener la vida. Y yo, Rosa, flor que no se rinde, aún estoy viva, y merezco paz, merezco libertad, merezco vivir sin miedo. Ahora, cuando guardo unos pesos, no lo hago por ansiedad. Lo hago con propósito, para ayudar si es necesario, para compartir si se puede, y para recordarme, cada fin de mes, que lo he hecho bien. Y si tú, como yo, escondes dinero bajo la almohada, pregúntate si también estás escondiendo tus sueños, tu tranquilidad, tu derecho a estar en paz, porque has trabajado mucho y ahora te toca vivir bonito. Y si tú, como yo, escondes dinero bajo la almohada, pregúntate si también estás escondiendo tus sueños, tu tranquilidad, tu derecho a estar en paz, porque has trabajado mucho y ahora te toca vivir bonito. Escribí mucho, sentí mucho, pero lo más importante fue que un día me atreví a salir con mis galletas y tocar una puerta. No sé cuándo exactamente empecé a escribir. Quizá fue un día que llovía y no tenía nada más que hacer. Quizá fue después de esa semana de silencio que me dejó con el alma vacía. Solo recuerdo que un día abrí esa libreta vieja con tapa azul, de hojas rayadas, y escribí 3 palabras. Hoy me levanté. Nada más. No conté qué comí, ni cómo estaba el clima. Solo eso. Me levanté. Al día siguiente volví a escribir. Regué las plantas. Me dolía la espalda, pero vi una mariposa amarilla. Y así, cada día. 3, 5, 7 líneas. Sin reglas. Solo para mí. Con el tiempo, la libreta se volvió parte de mis noches. Era lo último que tocaban mis manos antes de apagar la lámpara. Y lo que empezó como un registro simple, se transformó en algo más profundo, un espejo suave donde podía mirar mi alma sin miedo. Hubo días en los que solo escribía, no pasó nada, y me sentía vacía. Pero al escribirlo, me daba cuenta de que tal vez no era cierto, porque nada nunca es completamente nada. Siempre hay un detalle, un rayo de luz entre las cortinas, un olor a pan que viene de la calle, un recuerdo que aparece sin pedir permiso. Así que aprendí a buscar esos detalles. Y entonces mis frases cambiaron. Hoy no hablé con nadie, pero me reí sola viendo a un gato correr tras una hoja. Hoy me sentí triste, pero logré doblar toda la ropa. Hoy no quise cocinar, pero tomé agua con limón y me supo a infancia. El diario se volvió testigo. Y eso es algo poderoso cuando vives solo, porque cuando no hay nadie más que lo vea, al menos tú lo escribes. Y eso basta para que el día exista. Un día muy gris escribí: siento que no le importo a nadie. Y al terminar la frase, me quedé mirándola. Fue doloroso verla escrita, pero también fue liberador, porque por fin había puesto nombre a esa punzada en el pecho. Y al día siguiente escribí: hoy me importo yo. Cociné algo rico, me peiné, me abracé. No fue fácil, pero fue real. Y me di cuenta de algo hermoso. Mi vida no era tan vacía como yo pensaba, solo que no la estaba mirando con atención.
Fue entonces cuando decidí intentar algo nuevo, no escribir solo sobre mí, sino sobre los demás. Abrí una nueva página y escribí en grande. Cosas buenas que recuerdo de los demás. Al principio, solo puse una o dos cosas. Carmela me llevó sopa caliente cuando estuve resfriada. Mi hijo Mauricio nunca olvida llamarme en mi cumpleaños, aunque esté ocupado. Pero luego, comenzaron a fluir más. Me di cuenta de que, incluso de quienes me habían herido o decepcionado, también podía rescatar momentos buenos. Mi hermana Silvia me enseñó a trenzar el cabello cuando era niña. Leticia, aunque ya no hablamos, me regaló una planta que aún sigue viva. Y algo mágico ocurrió. Al escribir lo bueno, lo difícil se hizo más pequeño, más manejable, menos punzante. Incluso empecé a escribir sobre personas con las que había cargado rencor, y con cada frase, con cada línea escrita desde la verdad y la memoria limpia, sentía cómo mi corazón se hacía más liviano. Una noche, al cerrar el cuaderno, pensé, tal vez perdonar no siempre es un acto público. A veces es solo escribir con amor lo que aún merece ser recordado. Y dormí mejor. Desde entonces, mi diario también es eso. Un lugar donde practico el perdón, donde dejo de empujar el pasado y empiezo a abrazarlo, con sus luces y sus sombras. A veces, me daba por leer páginas viejas, volver a esos días que ya habían pasado. Me sorprendía descubrir cosas que había olvidado. Un olor, una canción, una conversación corta con el panadero que me hizo reír. Desde entonces también empecé a escribirle a Antonio. No todos los días, pero de vez en cuando. Hoy habría hecho una broma tonta sobre mi sopa. ¿Recuerdas cuando pintamos el cuarto y terminamos más sucios que las paredes? Te extraño, pero estoy bien. No te preocupes. Escribirle a los que ya no están también es una forma de seguir hablando, de seguir amando. Y lo más curioso es que, al pasar los meses, mi letra también cambió. Al principio era temblorosa, insegura, luego más firme, más redonda, más clara, como si, poco a poco, yo misma me estuviera encontrando entre las líneas. Mi diario no tiene grandes secretos, no tiene poesía, no está lleno de sabiduría, pero es mío. Y cada página es una prueba de que estuve aquí, de que viví este día, de que no me rendí. Ahora tengo 3 libretas llenas, y una más que comencé hace poco, con la tapa verde. Un día, mi nieta vino a visitarme, y la vio en mi mesa de noche. Me preguntó si podía leer algo. Le dije que no, que eso era mío, pero luego pensé mejor y le regalé una libreta nueva. Le dije, escribe lo que sientas, aunque sea una palabra, aunque creas que no importa, porque un día va a importar mucho. Ella me abrazó fuerte, y yo supe que algo pequeño había nacido ahí. Ahora, cuando alguien me pregunta cómo hago para no sentirme tan sola, yo no siempre sé qué decir. Pero por dentro pienso, yo me escribo, y al escribirme, me acompaño. Y si tú estás leyendo esto, y alguna vez sentiste que el día se te escapa sin dejar huella, busca una hoja, un cuaderno viejo, un pedacito de papel, y escribe, hoy me levanté. Todo comienza ahí. Yo soy Rosa. Y si tú también estás viviendo solo o sola, si has sentido que el tiempo te pesa, que el cuerpo se cansa, que la vida ya no suena tan fuerte como antes, quiero decirte algo. Todavía estás a tiempo de encender una luz, aunque sea chiquita, aunque sea solo en tu corazón. Y si no sabes por dónde empezar, aquí te dejo unas pequeñas cosas que yo hice. Tal vez alguna te sirva. Escribe una frase cada noche, aunque sea, hoy vi el cielo bonito. Llama a alguien con quien no hablas hace tiempo, no para contarle todo, solo para decir, te pensé. Riega una planta, enciende una vela, y mientras lo haces, piensa en alguien que te hizo bien. Elige un día a la semana para invitar a alguien. No importa si viene o no. Lo importante es abrir la puerta desde tu alma. Regálate un libro, uno que te haga sentir abrazado. Escucha a alguien sin interrumpirlo.
A veces, eso salva una vida. Pon música que te recuerde que aún respiras. Perdona, aunque sea por dentro, aunque sea a ti mismo. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, si te recordó a alguien, si te dio calma, o simplemente te acompañó en un momento tranquilo, te invito a que me regales un me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias que sanan, que abrazan, que caminan contigo cuando parece que todo está en silencio, porque nadie merece vivir sin ser escuchado. Y a veces, una historia como esta puede ser la voz que hacía falta justo hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si puedes, cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia tocó tu corazón, o simplemente dime que estás ahí. Te leeré como quien escucha a un viejo amigo en una tarde tranquila. Nos vemos en el próximo encuentro. Con cariño, Rosa.